Buenos días, ingeniero Valverde. Este es el video número 7 y corresponderá a la distribución exponencial. Entonces, la distribución exponencial describe el tiempo en el que transcurrirá cada evento dependiendo su secuencia. Entonces, como distribución exponencial, cada evento es independiente y el tiempo también lo es. Entonces, a continuación, completaremos y explicaremos la cuestión de las fórmulas que intervendrán en la distribución exponencial. Por otra parte, tenemos ejemplos muy claros que pueden definir la distribución exponencial para entenderla mejor, como puede ser el tiempo de llegada de un docente a la universidad, el tiempo de llegada de automóviles a un parqueadero, el tiempo de vida de un individuo o inclusive el tiempo de vida de un objeto inanimado. A continuación comenzaremos a explicar las fórmulas que intervienen. Gracias. Como dije anteriormente, pasaré a explicar todo lo que interviene dentro de la distribución exponencial referente a variables, fórmulas y la gráfica de esta distribución. Entonces, algo característico de la distribución exponencial, vamos a tomar en cuenta lo que es esta variable que se denominará como lambda. Lambda es el resultado de dividir 1 sobre nu, que es la media. Y en este caso particular, la distribución exponencial consta de que la media y la desviación estándar serán el resultado de 1 sobre lambda. Entonces, por conclusión, tenemos que la media, que es nu, y la desviación estándar serán iguales. Listo. La fórmula de la distribución exponencial, que en este caso es p de x, se define por lambda por coeficiente de Euler, que en este caso es la constante, elevado a la menos lambda por x, que es la variable. En el caso de que el tiempo de llegada sea menor a x o que el tiempo de llegada sea mayor a x, aquí van a variar las fórmulas. Como dijimos antes, la distribución exponencial define y describe el tiempo en el que cada evento se repetirá o seguirá una secuencia. Entonces, en el caso de el tiempo de llegada, que será menor a x, la probabilidad de x será 1 menos e elevado a la menos lambda por x. Y en el caso de que el tiempo de llegada sea mayor a x, la fórmula se definirá por p de x, que es e elevado a la menos lambda por x. En cuestión de la gráfica, aquí va a variar, en donde se puede observar que la gráfica ya no será simétrica, más bien se mantendrá en el eje derecho. Listo, a continuación vamos a explicar un ejercicio sobre la distribución exponencial aplicando las diferentes fórmulas de los diferentes casos. En este ejemplo utilizaremos el ejercicio número 37 del capítulo 6 del libro de Anderson. Entonces, aquí el ejercicio nos pide y nos explica que quieren sacar las probabilidades de los diferentes tiempos que tarda los meseros en atender a un cliente en McDonald's. Entonces, el tiempo promedio de atención del cliente en McDonald's es de 2,78 minutos. Es decir que para tener lambda tendremos 1 sobre 2,78. Ya, en el literal nos explica que cuál será la probabilidad de que la atención al cliente dure menos de 2 minutos. Entonces, al decir que es menos, utilizaremos la fórmula que es p de 2, 1 menos e, que es la constante, elevado a la menos lambda, que en este caso es 1 sobre 2,78, y por 2. P de 2 nos dará un resultado de 0,5129. Entonces,
Esto representado en la gráfica sería que aquí es 2, aquí la media será 2, aquí es 2, entonces como aquí dice menor, tendremos la distribución de esta forma. En el literal B nos especifica que saquemos la probabilidad de cuánto serán de 5 minutos o mayor a 5 minutos la atención hacia el cliente en McDonald's. Entonces, la probabilidad es de 5, en donde, como dice mayor, utilizaremos la fórmula de M a la menos lambda, que es 1,2,78 y por 5. P de 5 tendremos un resultado de 0,1655. Entonces, esto representarlo gráficamente tendrá como 5 hacia la derecha, ya que dice que será mayor a 5. Y en el último caso de este ejercicio, en el literal C, nos especifica cuál será la probabilidad de que la atención al cliente sea mayor a 2,78 minutos en McDonald's. Entonces aquí la probabilidad será de 2,78, y como dice mayor, será E elevado a la menos 1,2,78 por 2,78. La probabilidad de 2,78 será, al calcularla, de 0,3678, en donde esto, al representarlo, sería 2,78 sería toda la parte derecha, ya que dice que será mayor a ese valor. A continuación vamos a tomar en cuenta el tema que es método de muestreo. Entonces tenemos que tener en cuenta primeramente que la muestra es una porción pequeña de una población. Entonces tenemos que tener algunas razones para poder utilizar estos métodos de muestreo. Una muy importante es que la población es muy grande. Entonces, para aplicar la estadística inferencial y tener un resultado exacto o muy estimado o estimador a la población, debemos tomar la muestra. Otra razón es que los costos de tomar la población serían muy altos, ya que la población es, como dije antes, es muy grande. Otra razón es que no se podría constatar de manera física toda la población, ya que nos faltaría tiempo. Esta es otra razón clave de usar los métodos de muestreo, ya que el tiempo nos costaría y tardaríamos demasiado tiempo en tener un resultado claro a usar toda la población. Por lo tanto, usamos la muestra. La muestra en este caso nos ayudará a tener resultados como indicadores para la población. A continuación comenzaré a explicar los métodos. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay 4 métodos de muestreo, que es muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y muestreo por conglomerado. A continuación vamos a pasar a explicar. A continuación pasaré a explicar los métodos de muestreo, que son 4. En el primer caso, como son el muestreo aleatorio simple, le sigue muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y muestreo por conglomerado. El muestreo aleatorio simple se lo define para cómo darle una posibilidad de ser escogido igual en todos los ensayos. Es decir, que un ejemplo, en una variable de 5, de 1, 2, 3, 4, 5, 1 o 2 tendrán la misma posibilidad de ser elegidos. Listo. Siguiendo con el muestreo aleatorio sistemático, aquí primeramente se elegirá un punto de inicio y por consiguiente luego se elegirá el punto késimo. En este caso
será definido por n, que es la población, sobre n minúscula, que es la muestra. Ya. Siguiendo con esto, el muestreo aleatorio estratificado significa y describe que a una muestra, a una población, digamos, se lo dividirá en subgrupos o llamados estratos, en el cual con el procedimiento siguiente se cogerá un elemento al azar o una muestra al azar de cada estrato para poder tener una certeza más clara. Y por último, el muestreo por conglomerados. Este muestreo trata de reducir costos al momento de hacer el muestreo de una población, y esto se lo puede definir en la división, ya sea como ejemplo de manera geográfica o áreas o grupos específicos que cumplen ciertas características para poder separarlos y que esto pueda para luego poder elegir una muestra de cada grupo. Gracias. A continuación vamos a presentar un ejemplo sobre los métodos de muestreo aplicando el método de muestreo aleatorio simple. El ejercicio fue tomado del libro de Anderson del capítulo número 7, específicamente el ejercicio número 9, el cual nos dice que el Wall Street Journal proporciona el valor del activo neto, el rendimiento porcentual en lo que va del año y el rendimiento porcentual en 3 años de 555 fondos mutualistas, es decir, que la población será de 555 fondos, ¿ya? Suponga que se va a usar una muestra aleatoria simple de 12 de estos fondos, entonces la muestra aleatoria será de 12 fondos. Ya. Entonces, usamos la cuarta columna de los números de la tabla de números aleatorios. En este caso será la tabla 7.1, que a continuación se las pondré en pantalla, y será la columna número 4, en donde empezaremos a tomar los números aleatorios desde el número 51.102. Entonces, ¿qué dice aquí? Para seleccionar la muestra aleatoria simple de 12 fondos mutualistas, empezamos con el fondo 102, es decir, con los 3 últimos dígitos de cada renglón de la cuarta columna para poder seleccionar aleatoriamente los valores de los 12 fondos mutualistas. En conclusión, al elegir la cuarta columna de la tabla 7.1 de números aleatorios, tenemos resultados los números de 115, 911, 122, 290, 447, 588, 351, 157, 835, 498 y 055. Entonces, estos serán los 12 fondos aplicados, tomando en cuenta desde el número 51.102 los 3 últimos dígitos de la columna número 4 hacia abajo hasta llegar al número aleatorio 12. Entonces, estos serán los fondos escogidos aleatoriamente con el método de aleatorio simple. A continuación vamos a tomar otro ejemplo para que quede un poco más claro la situación de elegir números aleatorios con el método de muestreo aleatorio simple, en donde hemos tomado el ejercicio número 7 del capítulo 7 del libro de Anderson. Entonces, el ejercicio nos dice que vamos a suponer que tomamos una muestra aleatoria simple de 12 de los 372 médicos de una determinada ciudad. Entonces, aquí tendremos como población 372 médicos. Y como muestra serán 12 médicos. Listo. Dice, una organización médica les proporciona los nombres de los médicos que ya tenemos aquí. Entonces, de la tabla 7.1, que es de números aleatorios, vamos a ocupar la columna número 8, en donde vamos a conseguir los números aleatorios empezando desde el primer número, que es 108. Ignoraremos los dos primeros números
de 5 dígitos que se presentan en cada renglón de cada columna. Entonces, a sacar esta distribución aleatoria y esta muestra aleatoria será 108, 754, 646, 999, 861, 933, 299, 201, 602, 641, 292 y 531. Aquí nos dieron un patrón en el cual empezaba desde el 108 marcando un punto para abajo hasta encontrar los 12 números aleatorios, ignorando los 2 primeros dígitos de cada renglón para obtener el resultado de 3 dígitos cada uno. Muchas gracias.